mis amigos de Mundo Pelota? Nos hicimos esperar, pero aquí estamos, una semana más con el Tano Spinelli para hablar de lo mejor del fútbol femenino. Ya tenemos campeón de Eurocopa Femenina, es Inglaterra, para mucha sorpresa, ya lo vamos a estar debatiendo con el Tano. Y estamos a las puertas de una nueva final de la Conmebol Copa América, buscando al rival de Inglaterra en la próxima finalísima Conmebol UEFA. ¿Será Brasil o será Colombia? Yo les pido por favor que se suscriban, que le den like, que compartan este video y que le demos un gran recibimiento al Tano. Tano, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Gerald. Un saludo para vos, buenas noches a todos nuestros televidentes. Y bueno, ahí te escuché medio al pasar que para algunos sorpresas, para algunos, ¿para quién? Los que estamos ¿no? dentro del Para mí gueto no. del fútbol femenino, todavía tengo que decir la palabra gueto. Espero que algún día no decirlo nunca más, que el fútbol femenino es de Le gueto, podemos ¿no? decir nicho, nicho, vamos a decirle De nicho, más nicho, amable. vamos un poquito, también, algún día que quiero que ya sea más universal y no solamente de nicho o de gueto. Pero no, para los que estamos en el mundo del fútbol femenil, digamos, vinculados en el rol que sea, ¿no? Hoy como director deportivo, entrenador, como periodista, la gente que por ahí es más fiel seguidora del fútbol femenino. Digamos que a ver, es el último campeón de la Euro, es bicampeona de la Euro Inglaterra, ¿eh? No es que Sí. tampoco es una selección de fuste, y de hecho en el a priori habíamos dicho, ¿no? Que era la posible final. Se tenía que dar esa combinación media rara que se terminó dando, ¿no? Que no ganara uno de los dos el grupo. España daba todo por sentado que iba a ganar ese grupo. Inglaterra sabíamos que era el grupo de la muerte y bueno, y termina pasando lo que pasó, ¿no? Que debuta perdiendo Inglaterra con Francia y eso hizo que salga segunda y que se dé esa final. Lo que me resulta llamativo es que yo sinceramente veía, como dije la semana pasada, no me escondo, no me escondo cuando fallo, ¿eh? Eh, a ver, porque tiene cuestión lógica también, Gerald, a ver, sentí que tuvo menos turbulencia, fue un camino bastante, no te digo liviano porque nunca es liviano llegar a una final, ¿no? Pero fue un camino casi sin sobresaltos el de España, Allanado. o sin sufrimientos. Distinto fue el caso de Inglaterra, ¿no? Que caminó por la cornisa en los dos partidos previos a la llegada a la final, tanto con Italia de manera inesperada, ¿no? Como con Suecia, digamos, ¿no? El partido de los cuartos de final. La verdad que estuvo a un penal y a un minuto, ¿no? En ambos partidos de quedar afuera. Bueno, pero también habíamos dicho, ¿eh? La Sí. técnica, la tranquilidad de la técnica, el semblante y sobre todo que este equipo me parece que estuvo preparado y se chipió para sufrir, ¿no? Sí, Porque lo eso. sufrió todo hasta Euros, pero tuvo su recompensa al final. Claro, yo creo que aquí podemos establecer un debate, porque tantas veces en los grandes torneos, cuando se sortean los grupos, y uno habla del grupo de la muerte, el grupo de la muerte, el grupo de la muerte, bueno, hay que empezar a ver que caer en el grupo de la muerte no es tan mala cosa. ¿Por qué? Porque te curte en la adversidad. Inglaterra comenzó la Euro perdiendo ante Francia. Y no quiero sacar pecho, yo tampoco, pero aquí la di como candidata al título a la selección inglesa, que este año ya le había ganado la Nations League un partido, el que jugó como local a España, pero sí que es verdad que se le alinearon los planetas, ¿no? Para decirlo un poquito más coloquial, porque encontrar a sustitutas en el momento justo, que la pelota le cayera a Eyeman como le cayó ahí ante Italia, que Suecia fallara tantos penales como falló, que en la final Sarina Bigman hiciera unos grandes ajustes para la segunda parte, metiendo un poquito más a Brons por dentro, que en los penales fallen figuras como Aitana, yo creo que también se necesita tener la suerte del campeón. Ahora, decías algo clave para devolverte la pelota, Tano, decías una Inglaterra que supo sufrir. Y tiene varias historias particulares de resiliencia. Lo de Chloe Kelly, que en enero tenía que cambiar de equipo porque en el City no jugaba. Si no, no estaba en esta Euro. Lo de Lucy Bronze, que parece que jugó todo el torneo lesionada, imagínate. Lo de Jess Carter, que se mandó una finalísima que sufrió muchas críticas. A ver, vamos contando historias. Y estas leonas inglesas realmente demostraron que para ganar Tano no es solo jugar bien a la pelotita, que hay que dar algo más, eso intangible. Tú como entrenador lo sabes.
Sí, sin ninguna duda. Y digamos, el mote no de leonas lo tienen bien puesto, ¿no? Han sido unas leonas, no solamente por el nivel de juego mostrado, ¿no? Sino porque han sabido, como decís vos, en esto de la resiliencia, ¿no? Han sabido sufrir y han sabido asimilar la presión. No es tan fácil, ¿eh? Imagínate semifinal, porque con Suecia no deja de ser una selección de las que están cada vez más cerca arrimándose al lote de las potencias, ¿no? Del primer escalafón. Pero la semifinal era la Cenicienta llegando a semis como Italia, y es bravo, ¿eh? Está en la adicional 1-0 abajo, perdiendo contra la selección que vos sabés que vos tenés, digamos, la presión, la responsabilidad de llegar a la final, porque sos Inglaterra, porque sos la última campeona de la Euro, y supo digamos, salir, digamos, de ese escollo, ¿no? De ese, digamos, brete en el que se terminó metiendo. Sí, a ver, te decías algo también, ¿no? Yo ya tengo 44, este año cumplo 45 años. Yo desde muy chico siempre, cuando miraba mundiales, ¿no? Antes no había tantas competencias, ¿no? En la década del 80, principios Sí, del ahora 90. tenemos Entonces hasta uno esperaba Nations mucho League y demás. con muchas ansias, ¿no? En los mundiales, ¿no? Y entonces decían, la importancia de debutar el mundial ganando, de este tipo de competencias, Copa América, Euro, ¿no? Mundial, empezar el mundial ganando, ¿no? Y si vos te pones a pensar, España en el 2010 empieza perdiendo, hablo de masculino, Con ¿no? Suiza. Empieza perdiendo y después sale campeón. Argentina empieza perdiendo con Arabia Saudita y después sale campeón. Y Inglaterra empieza perdiendo, acaba de ganar la Euro, ¿no? Como esto y encima pasan dos por zona, ¿por qué pasan tres? Claro. ¿No? Entonces, bueno, Argentina mismo en el 90, ¿no? Empieza perdiendo con Camerún, Con con Diego, Camerún. y después termina perdiendo la final, ¿no? Eh, no, no sé, no estoy tan seguro. Cómo se empiezan a romper ciertos mitos y frases hechas en el fútbol. A Inglaterra hasta le terminó conviniendo, digamos, no salir Ese primera, ¿no? Porque tenía un cimbronazo camino un que poco más hace accesible. hacer clic de cierta forma, esos cimbronazos, o que el entrenador busque soluciones, como le pasó a la Argentina masculina con Julián Álvarez, con Enzo en el Mundial. Acá Sarina Bigman también hizo un movimiento porque en el primer partido empezó a jugar con Lauren James en plan interior, era un equipo muy ofensivo, se dio cuenta que no iba por ahí la cosa. Y después la liberó hacia el extremo. Pero bueno, eso es otro capítulo aparte, porque Lauren James Sí, eso estuvo fue para medio hablar en de... otro momento y largo y tendido de cómo Sí, uno, como dice Bielsa, el éxito confunde y uno cuando gana piensa que no hay que tocar nada, el famoso equipo que gana no se toca, y cómo en la derrota uno le busca más el detalle, ¿no? Bueno, eso es para hablarlo en otro momento. Vamos a tener muchos programas y demás sí. como para ir debatiendo o hablando de cositas más tácticas por ahí, no en el juego. Sí, ciertamente. Ahora, ojo con lo que te digo, lo del grupo de la muerte, porque no está tan mal curtirse, ¿no? En una zona fuerte donde siempre tienes que estar a tope para Sí, después llegar. es relativo, Gerald, también. Vos en el grupo de la muerte. En el grupo de España, los dos del grupo de España llegan a semifinal. Bueno, eso es verdad, lo que tú me dices. Ahora, hablando del juego como tal, Tano, ya para ir cerrando este capítulo de la Eurocopa, déjame hacer un paréntesis, porque la Eurocopa tuvo récords de audiencias televisivas, tuvo récord de mayor asistencia en la historia de las Eurocopas, fue un torneo organizativamente Impecable. espléndido. A nivel futbolístico, lo dijo Sarina Bigman, el ritmo, la intensidad de cada partido fue a más en relación a la Eurocopa anterior. Yo creo que la final fue un gran espectáculo, que también hablábamos aquí, Tano, de que se podía ir a los penales y se dio. No porque seamos magos, es que España e Inglaterra hoy son dos selecciones muy parejas. Sabíamos que el dominio iba a estar repartido, con España teniendo más volumen, quizá más llegadas, y que quien supiera pegar se iba a imponer. Pero aquí las dos, Tano, jugaron yo creo que al tope de su nivel. Ahora podemos hablar de por qué la entrenadora de España sacó a Alexia, de por qué hizo ciertos movimientos. Ya ese es otro tema. Pero yo Eso creo va a que, ser es un análisis que siempre se hace con el diario del lunes, ¿no? yo creo que la ¿Qué Eurocopa podría fue haber no espectacular. tocado? ¿Por qué tocó? Porque si después ganaba decíamos, qué Porque es jugada alma de arriesgada, qué nueve. personalidad Porque la es alma, entrenadora, ¿no? porque es alma parayuelo de 9, por ejemplo. Cuando tú, desde el primer episodio de este podcast, hablabas que te encantaba como una jugadora de banda. Sí, por banda o con el espacio, ¿no? A ver, sí, pero te digo, siempre se le busca esto, no, bueno, el diario del lunes, porque si hubiese ganado, ¿no? El diario de los ganadores, ¿no? Claro. Es qué jugada arriesgada o qué acierto táctico la entrenadora que contra todos los pronósticos va.
Salma de 9 de área y Y hace el gol en el sacó, suplementario. claro, y sacó a Putela, ¿no? Ahora, recién decías también esto de que nosotros pensábamos en una final larga, Sí, inclusive penales, nosotros lo candidateábamos fuerte. Se da interesante esto que vos decís porque los dos jugaban el tope de su rendimiento, pero porque son choques de estilos bien distintos. Uno de posesión y otro un juego más directo de transición. Entonces era muy claro que Inglaterra iba a ser la que esperara, porque todo se sentía cómodo, porque tiene jugadores de esa característica para atacar espacios, sobre todo por banda. Y porque España juega un juego de posición y no al estilo, desde que se encaramó este estilo español, cuando sí. dejaron atrás a esa furia roja, ¿no? El fútbol de los vascos, a este fútbol de la España de los bajitos, que también el fútbol femenil recogió el guante de eso, ¿no? Pero le volvió a faltar pegada. Y hay que decir también, Tano, que si Inglaterra ganó la final es porque mejoró mucho a nivel defensivo, porque venía con tumbos. En la pasada Euro llegó a la final solo recibiendo 2 goles y en esta Euro ya había recibido más de 5. Entonces el equipo tenía que dar un paso al frente para defender muy bien ante una España que te genera una También lo situación dijiste que era clave, que se que era defendiera clave bien. que Inglaterra recuperara la memoria, esa solidez defensiva que supo tener en el Euro anterior y que en esta no lo había mostrado, pero lo mostró cuando tenía que mostrar, ¿no? En la final. Tano, seguramente en capítulos de más adelante vamos a hablar de las posibles candidatas a Balón de Oro, pero muchos están hablando del caso Aitana, que fue la mejor jugadora del torneo, pese a que no jugó completa la fase de grupos todos los minutos, me refiero, o Alexia, que tuvo una muy buena fase de grupos, pero que después se diluyó en el mata-mata. Hay muchos en Inglaterra que dicen, y Chloe Kelly, Alexia Russo, ganaron Champions, ganaron la Euro, así que seguro más adelante lo vamos a hablar, pero... Eso va a pesar, ¿eh? Eso va a pesar. Pero ya Eso, cuando llegue el momento vamos a hablarlo. Pero eso va a pesar y mucho. listo, listo, esa era Porque la el penal pregunta que que erró tenía. Aitana también va a pesar. Ah, bueno, bueno, pero nada, Tano, hacerle un closure a este tema del euro, yo creo que Inglaterra ha sido un justo campeón. He escuchado muchos especialistas también de España, del fútbol femenino, diciendo que injusto, que no ganó el fútbol, pero yo me sostengo en esta postura. Este juego es de hacer goles y de saber pegar en los momentos definitivos. Y sí, también de tener un poquito más de fortuna o aplomo en los penales, Tano. Y recién dijiste algo que a mí me molesta bastante como entrenador, y eso que yo, mis estilos y modelos de juego van mucho más cercano a este juego de posición y demás de España. Esto de pararse de una vereda, ¿no? Como una mirada muy de arriba. Creo que algo tocamos algo, ¿no? La emisión pasada, sobre esto de que hay como si fuese, ¿no? Como el fútbol, si fuese una película de Marvel, ¿no? Donde hay héroes y villanos, el fútbol del bien y el Sí. fútbol del mal, ¿no? Como ganó el fútbol, pero Inglaterra no hizo nada antirreglamentario o por fuera de la ley o del reglamento, ¿no? Para ganar. Como que, si, hay, como que hay una sola manera de jugar, ¿no? Que hay una sola manera de hacer fútbol. Y en realidad el fútbol nos ha enseñado a lo largo de su historia de más de 100 años de fútbol, ¿no? De que se puede ganar defendiendo, atacando, con 9, sin 9, con 4 centrales de línea de 4, con línea de 3, con 2 extremos, con sin extremo, con falso 9, con técnicos más defensivos, menos defensivos, solamente haciendo goles de pelota parada, con mucha solidez defensiva. Hay mil millones de maneras. No, me molesta bastante cuando nos paramos de esta vereda de yo merezco más porque yo propongo más. Y no tiene que ver con eso el fútbol. Y coincido con vos, ¿no? Esto es Mm. un juego que gana el que hace más goles que el otro. Y en todo caso, cada uno defiende su modelo y su idea sobre todas las cosas, ¿no? Sí, ya para cerrar este tema de la Euro, las jugadoras inglesas que fueron recibidas por más de 65.000 personas en su país a su regreso, concordaron en una idea. Sabíamos que teníamos que dar lo mejor de sí para batir a un gran equipo como España. Así que Inglaterra repite campeonato de la Euro y, al igual que Noruega, tiene 2 títulos. Alemania está lejos con los 8 títulos, No pero te da un poquito de, no me gusta usar la palabra sana envidia porque no existe la sana envidia, de decir, no sé si está, que estamos lejos de un montón de cosas con, ¿no? Con respecto a UEFA en femenil, ¿no? En Conmebol, ¿no? Pero que tengamos ese mismo recibimiento de la campeona de Copa América, por ejemplo, como tuvo en Inglaterra, o esto que decimos, la masividad y concurrencia a en tope, los ¿no? Que estadios. estuvo en todos los estadios, ¿no? En la Euro, ¿no? Que en Conmebol o en Copa América nos cuesta mucho más, cómo nos cuesta mucho más de este lado del mapa, ¿no? Sí. Del mundo, ¿no? Que sea aceptado.
en su totalidad, como empieza a hacerlo en Europa el fútbol femenino, ¿no? Aquí. En definitiva, es muy contrastante, Tano, ver las imágenes de los estadios suizos. Aquí tenemos a nuestro fondo el St. Jacobs Ambos. Park, el escenario de la final. Tano está en la parte de afuera, me está Ah, yo estoy esperando. afuera. Ya yo voy a salir y ver los escenarios de Ecuador vacíos o semivacíos. Creo que las mejores entradas, esto, según nos han informado algunos colegas, han estado en 6.000, 7.000 personas. No es fácil acceder a los números oficiales, pero ojalá que para los venideros torneos eso mejore. Y bueno, Tano, viene el partido por el tercer lugar y viene la final de la Conmebol Copa América. No quiero sacar pecho, pero te bajaba de la nube cuando decías Brasil-Argentina, aunque qué cerquita estuvo Argentina de eliminar a Colombia. Dame tu visión de ese partidazo. Me quedé con la sensación, vos sabés que a mí me cuesta también esto, porque es colega, lo he enfrentado, a Claro, muchas de las cuales las enfrentamos, de hecho la pero con tenemos que enfrentar respeto, en el torneo que Tano. tenemos que arrancar. Es más, a Huracán nos tocó un debut poco favorable, ¿no? Como esto deportivo, nos tocó Boca, vamos a tener a varias chicas de Boca que vamos a enfrentar. Me quedo con la sensación de, y me pasa, ¿no? Que me pasa bastante cuando veo, independientemente de quién es el entrenador de turno, ¿no? Lo había hecho bien Argentina en el primer tiempo. ¿Por qué cambió el libreto? Es mi sensación. No tengo una explicación. ¿Lo cambió o no le dio ¿Lo más desde lo escuchó? físico? Bueno, él habló de, no, Germán Portanova habló en conferencia de prensa post partido, escuché justo la pregunta fue un poco vinculada hacia eso. Eh, habló no sé si, no sé si tanto de sostener, me parece que hasta habló hasta de una decisión táctica también, ¿eh? Eh, Habló del es ajuste muy de fácil Colombia hablar de de mi poner lugar, ¿no? a- Hablo sobre mi modelo de juego y sobre mi intencionalidad. Eh, Después de ver el primer tiempo que vi, me hubiese gustado que Argentina hubiese sostenido. No sé si hubiese podido, pero me hubiese gustado que hubiese sostenido. O por lo menos que los primeros minutos siga sosteniendo, o que sostenga hasta donde podía sostener. Eh, Me dio la sensación de que estuvo muy cerca Argentina y que había estado muy bien planteado. De hecho, lo charlamos contigo, ¿no? Nos Sí, intercambiamos unos mensajes de los primeros 20, 30 minutos. Hablábamos inclusive del mejor inicio de Argentina en partidos, de de una que Argentina que fue muy de menor a mayor en ujú. Copa América. Y cuando ya había llegado su pico, ¿no? Como que en el segundo tiempo soltó el partido. Y a mí me queda esa sensación cuando veo los equipos que sueltan los partidos. Me quedé con la sensación de que hubiese pasado así. Y después me parece que Colombia tuvo algunas oportunidades en el segundo tiempo, cuando Argentina me parece que resignó campo y pelota y pecó de poca puntería. Podría haberlo eliminado sin tener que sufrir en penales Colombia, sobre todo por la predisposición táctica que tuvo Argentina en el segundo tiempo y porque Colombia contó con las mejores oportunidades. Sí, sobre todo a través de su jovencita Valerín Loboa, que está siendo la nueva cara del fútbol colombiano y que se está presentando al mundo en esta Copa América, tuvo un par muy claras. De hecho, una de ellas comenzó con una salida de balón con Cata Usme entre centrales, pase progresivo para Lacey Santos, que recibe a la espalda de la doble 5 de Argentina, de la doble contención de Argentina y le filtra la pelota. Está esa, está en un ¿Está? ratito ¿Está en lo tu vamos a pizarra? analizar. ¿Y sabes por qué te traigo a colación esta jugada puntual? Porque escuchaste a Portanova y Portanova también hablaba de ese ajuste que hizo Colombia, de que en el segundo tiempo Cataúsme se metió entre centrales para dirigir el juego y que eso a Argentina le costó. Porque yo cuando vi la alineación de Colombia al inicio del partido dije, qué ofensivo equipo, pero ¿quién va a retroceder? Me lo ¿Quién dijiste, va a recuerdo. retroceder para marcar? Y eso yo creo que Colombia lo sufrió. Y con esto me voy metiendo en la final. Yo no creo que Colombia plantee un partido en el que, por ejemplo, Ufme y Lacey jueguen en el mismo equipo de arranque. Son dos futbolistas que me encantan, que me fascinan, que tienen gran pie, pero para jugar ante Brasil yo creo que desde el punto de vista físico y dinámico necesitaría otra cosita más. Ahora, Vos Sí, vos dijiste algo con respecto a la final de la Euro, dijiste que necesitabas ver que Inglaterra tuviese la solidez defensiva que supo tener, ¿no? En la competición anterior, en la Euro anterior. Yo creo que Colombia para poder competir en serio con Brasil, no sé si competir, porque competir compite siempre, y de tener una compitió chance concreta de ganar, en el cero yo a cero. siento, y acá hablo desde mi lado subjetivo personal, ¿eh? Siento que, si bien el fútbol es un juego colectivo, pero sí me parece que es importante las cartas fuertes que vos tenés dentro del mazo de naipes, ¿no?
y yo estoy esperando más de algunas jugadoras colombianas en lo individual. Me quedé Mm. con sabor a poco de algunas, por decirte, ¿no? Caicedo, por ejemplo, ¿no? Sí, que Eh, contra Paraguay ahí sí se luce con 2 goles y creo que ha sido su mejor partido en esta copa, pero espero más, quizás porque sé lo que puede dar, ¿no? no todos, pero Caicedo está en sus Dije un números. nombre por decir, Sí, siento de sí, mucho, también Santos, podemos decir de Caicedo. Mayra, también Sí, podemos mismo decir, Hume, ha habido chispazos. Cata sí, también. llegó entre Te puedo contar algodones. entre paréntesis, ¿no? Cata me pegó un baile cuando estaba en Pachuca, cuando dirigiendo Chivas. No, que Pues con esa digo, conozco a pegada. Cata, la enfrenté. O sea, bien Cata, pero chispazo. Eso me pasa con las jugadas individuales de Colombia. Que no le va a alcanzar con los chispazos. Con los chispazos le alcanzó y justito, porque tuvieron que ir a penales para llegar a la final. No le va a alcanzar con chispazos para poder tener alguna chance concreta de ganar la Brasil en la final. Sí, yo también siento, Tano, que necesita salirse del molde una de sus figuras rutilantes, sea Linda o sea Mayra Ramírez en algún momento dado del partido para marcar las diferencias. A ver, se enfrentaron en fase de grupos, quedó 0-0, pero hubo allí un punto de quiebra en el partido que fue la expulsión de la arquera Lorena. Colombia jugó con 11, Brasil con 10 la mayoría del partido. Pero debo decir que en el 11 versus 11, Colombia se estaba mostrando más amenazante, sobre todo con Linda a la izquierda, pero falta acompañamiento desde segunda línea para poder rematar más a portería. Me ha quedado la sensación, incluso lo hablamos después del Colombia-Venezuela, que a Colombia le ha faltado más volumen de juego y yo creo que tiene jugadoras. Para mí, el quick de la cuestión es el centro del campo. Una Lorena Bedoya que recientemente regresó después de una larga lesión, ya no juega con Daniela Montoya como titular. Entonces ahí está el dilema. ¿Qué hacer? ¿Es Bedoya y una más de marca? ¿Puede ser el lado izquierdo? ¿O va otra vez con Usme y Lacey? Cosa que no creo ante Brasil. Ahí para mí está el meollo del asunto. ¿Cómo va a armar esa mitad del campo para poder combatir con una Brasil que ahí tiene a Angelina, a Duda Zampayo, pero que también tiene a las dos carrileras, que pueden ser Yasmín y Luaní, por allí pueden ser, y que Y ahí, Marta sigue siendo Marta, ¿no? y Porque siempre algún Marta, bolsito te mete, y ahí te crea ¿no? superioridad porque Marta desciende muy bien, siempre le quedan todas las divididas, sabe cómo Qué posicionarse. increíble lo ¿Cómo, de Marta, ¿no? cómo Qué lo ves? admirable. ¿Cómo lo ves el partido? ¿Cómo lo ves esa batalla? ¿Cómo lo ves desde lo táctico? La verdad que tiene un lindo dilema, Colombia, lindo dilema, porque son todas buenas jugadoras, y va a depender acá sí, si bien son las jugadoras que ejecutan el plan de juego, no va a tener que ser certero el DT colombiano como decimos, en qué pareja de tándem en el medio campo, va a determinar un poco qué prestancia, no, con qué, digamos, carta ¿Importa el va a dibujo, presentarse Tano? el campo de juego. ¿Importa el dibujo o importan más los nombres? Pregunta para entrenador. No, lo que pasa es que no, yo el dibujo no le doy importancia casi. O sea, no es que no que le doy importancia, le doy. Me parece que es mucho más importante el modelo de juego y quiénes son esas intérpretes para accionar el modelo de juego. Por eso te hablaba justamente dentro del modelo cuáles son las características de qué jugadoras va a poner en esa doble contención, ¿no? Eso te va a determinar un poco de, por lo menos en el a priori, qué partido imaginamos que el técnico colombiano imaginó y si le va a resignar a Brasil campo y pelota como hizo Argentina con ellos en el segundo tiempo, o si va a hacer lo que para mí Colombia debería hacer y que hasta acá le dio réditos, por ahí no con rivales del nivel de Brasil, sino de sobrecargar el medio campo, ¿no? Yo creo que Colombia tiene para sobrecargar el medio campo y jugarse la contienda ahí en la zona media y ganar esa zona. Si gana esa zona, tiene muchas chances concretas de poder ganar el partido, porque después las delanteras colombianas son picantes, lo sabemos. Tienen chispazos, yo espero más, pero tampoco le des tantas oportunidades, porque saber sabe, Sí. nadie se olvida de jugar. No. Ahora, también veo una final mucho más marcada que la final de la semana pasada de la Euro, ¿no? La emisión pasada que tuvimos entre España e Inglaterra, que hablábamos de penal y demás. Me imagino un Brasil ganando en este partido sin necesidad de penales. No te digo Ay, holgadamente, Tano, pero veo a Brasil Tano. ganando. Desde Colombia te están escuchando, Tano. Me van a Te, matar, te me voy van a a, matar. ¿sabes qué? Te voy a llevar la contraria y te voy a dar un argumento. Esta Brasil no se ha mostrado tan sólida como en 2022. De hecho, en 2022 gana el torneo sin recibir un solo gol. Récord de la competición con Lorena, la misma arquera que está ahora. Esta Brasil
tiene solo 9 sobrevivientes de aquella Copa América. ¿Y a dónde voy? En el hipotético 11 titular en esta final, solo van a repetir dos jugadoras, Lorena y Antonia, si todo va por donde creo que va a ir. En Colombia, Tano, con la excepción de Cata Pérez en la portería, que ahora es suplente, y Manuela Vanegas, que está lesionada, prácticamente van a ser las mismas. Futbolistas que van a estar en un escenario que hace 3 años ya lo vivieron. Obviamente, nervios siempre va a haber, pero deberían tener alguna ventaja competitiva y además ya no van a tener al público, que muchas veces se ve como algo positivo, pero muchas veces te mete presión jugar como local una final. Tantas veces se ha visto, ¿no? En el mundo del fútbol. Entonces yo creo que Colombia está más cerca que nunca, Tano, de dar el golpe. Y yo creo que puede ser este partido del sábado. Y yo creo que si Colombia mezcla sus virtudes con lo que le hizo, por ejemplo, Venezuela a Brasil, en el planteo que le hizo Venezuela a Brasil, Venezuela perdió el partido, pero le generó muchas dudas a Brasil. Si algunas jugadoras pueden arrastrar a las defensoras brasileñas hasta la mitad y otras se desmarcan por sorpresa. Linda, ¿cómo generó la expulsión de Lorena? ¿Sí? Escapándose las centrales. Es que Brasil te marca mujer a mujer, hay que aprovechar eso, Tano. ¿Cómo? Sí, por eso te decía, vos lo planteas más del juego, ¿no? En esto del el campo y espacio, ¿no? El Sí. tiempo y espacio, diría el Flaco Menotti, para descanse. Este es un partido Eh, para yo Linda, que diría Linda se que, escape y haga yo estragos. diría que lo que dije antes, en lo táctico, siento desde el lugar que yo lo veo, digamos, y lo que estuve viendo de Colombia en esta Copa América, ¿no? Siento que se la tiene que jugar Colombia. Yo te doy la Siento razón. que Colombia no ha estado tan lúcida como esperábamos. sí, pero también vos has dicho, y yo compartía contigo cuando empezamos a analizar la previa de la Copa América, de que Colombia no llegaba con los mejores laureles, ¿no? O antecedentes previos, sobre todo en la fecha FIFA. Que yo siempre también te dije que era relativo, y te lo he hablado muy bien de México, al margen Sí, de mi corazón, ¿no? sí, Mitad mexicano, de que México era una selección fuerte, a pesar de que no venga, que no me parecía una fecha para menospreciar la fecha FIFA, como que México, bueno, México no clasificó al Mundial y Colombia llega perdiendo la última fecha FIFA, pero sí que no estuvo en su mejor rendimiento. Creo que si se la juega, es mi sensación, a mí, porque a mí me gusta que los equipos se la jueguen, ¿eh? También es muy fácil hablar desde este lado, ¿no? Pero tiene que ver con un sentir que tengo con el juego yo, ¿no? El compromiso que tengo con el juego, cómo me gusta que jueguen mis equipos y cómo me gusta, qué tipo de partidos me gusta ver. Siento que Colombia tiene argumentos para jugársela de igual a igual y me gustaría que en el medio le cope la zona media, tiene jugadores de jerarquía y ahí sí jugar con lo que vos decís, mujer a mujer, ya ahí Colombia se la puede jugar porque tiene individualidades fuertes, sobre todo en los extremos, ¿no? En el sí. uno contra uno, defensora brasileña contra delantera colombiana. Eso. Y yo creo que algo importante aquí, Tano, es que, bueno, Colombia si llega a tener oportunidades al comienzo del partido, debe ser efectiva, porque ¿qué le pasó a Uruguay? Uruguay estaba de igual a igual con Brasil. Tuvo dos, Carballo una clarísima, la falló y Brasil a la primera te emboca y ahí se acaba el partido. Y Entonces, veremos. pero bueno, Tano, se nos acaba el tiempo y yo me quiero ir a la pizarra. Así que vamos Vamos. a ir a la pizarra porque el Tano nos tiene preparado, como siempre, muchísimas cosas para compartir. Bien, Tano, vamos a empezar evaluando la final de la Eurocopa. ¿Qué nos querías mostrar aquí? Bueno, acá, ¿qué me gusta ver de esto? Esto de que hablábamos, lo vimos mucho en Italia, sobre todo, como por la línea de tres, ¿no? Y el lateral llegando siempre, constantemente. Esto que empezó a hacerse mucho moneda corriente, ¿no? Del fin del 2000, de los primeros años de la primera década del 2000 para acá, sobre todo en el fútbol masculino, y veo que también es una constante que sucede en el fútbol femenino. Esto de que la lateral le continúa la carrera, acá está marcada la número, ¿no? El dorsal 2 de España, el lateral continuo, fíjate que lo que planteó acá, que continúa la carrera y le permitió volver a hacer opción de pase para romper línea defensiva, que a veces por lo general, eh, algo que hacía siempre Riquelme con Boca, que le decía a Clemente Rodríguez, el lateral izquierdo, con la mano, pasá, dame la opción de pase para generar amplitud. Después yo decido si genero amplitud o no, ¿no? Esta opción de que la interno española tenga la opción de la lateral española para generar amplitud. Después tiene la opción que quiera tomar, pero darse o regalarse una oportunidad más. Y después Marco, fíjate, este centro mortal, ¿no? El segundo palo, cómo quedaba desmarcada la jugadora española, porque las defensoras inglesas
mirando la pelota. Fíjate la posición del cuerpo, todo con la tracción de la pelota y se olvidan de que hay una jugadora española por detrás, Que es sin opción, Mariona. ¿no? Sin marcada, sin marcaje y sin vigilancia, además. Claro, que es Mariona, que es la que va a terminar cabeceando. Aquí Claro, está Atenea, que conduce, se la va a dar a una Batlle. Esther está aquí fijando a una de las centrales. Pero esta jugada comenzó fue aquí, Tano. claro. Acá esto vimos mucho también, se está viendo cada vez más este concepto de, ¿no? de apoyo de ruptura. Uno habla de apoyo de ruptura, atacar el espacio. En este caso es más un atacar espacio, ¿no? Asocio y busco este concepto de. Porque fíjate que hay un doble pase y el pase en los vacíos como el concepto de tercera mujer, ¿no? Es Aitana la que se desmarca y es la que Sí, va a rompe hacer. espacio para desmarcar, ¿no? Como decíamos antes, el concepto de llegar, no estar, ¿no? Muy de la Perfecto, naranja mecánica de Rinus Mitchell en el 74, este concepto de llegar y atacar, no, no estoy parado donde me van a dar el pase, sino que yo perfecto. voy a la búsqueda de generar ese pase de ruptura, ¿no? Y acá el gol de Alessia Russo para el empate inglés. Ahora al revés. Lo que vimos de la marca inglesa para con la jugadora española del segundo palo, lo mismo acá. Algo que tenemos que trabajar. En el fútbol es muy difícil esto en general, acá va independientemente del género, pero en el fútbol femenino mucho más esto de la marca en ataque, la vigilancia cuando tiene la pelota del rival, el tema de que sí, entiendo que tengo que marcar la línea del centro, entiendo que tengo que seguir ¿no? la guía de la pelota, pero no tengo que olvidarme que estoy dentro del área y a quién estoy marcando dentro del área, si estamos en superioridad numérica, si estamos en igualdad, si yo tengo que tomar a alguien, si está mi marca cerca, si no está mi marca cerca, si me la voy a jugar a anticipar, tiene que ser a ganador, porque si yo voy al vacío, me genera el 2 contra uno, creo que termina pasando en esta jugada. Exactamente. Ahora vamos con los videos, Tano. Vamos a hablar un poquito de Copa América. El reto que tienes hoy es con el video corriendo tratar de explicarnos allí lo que ves porque Vamos a explicarlo de corrido, porque está nos, est- bastante claro, nos están el video va quedando. por ahí. Vale, vamos con el primero. Me avisas si lo ves. Ahí está Perfecto. corriendo. Acá veo un gesto técnico, acá me gusta verlo, el gesto técnico de Yamila, ¿ven? Como que Yamila como que hace un gesto y ahí lo mismo que te decía antes, ¿no? En la jugada de la Euro, ¿no? De que la jugadora, la defensora, si va a cortar, va a interceptar pases a ganador, porque si no después va al vacío y bueno, después Yamila se le adelanta un poco la pelota. Esto que te dije antes, ¿no? El primer tiempo de Argentina, muy bueno presionando salida, fíjate cuando presionó que encontró la recuperación en la mitad de cancha rival y Y pudo haber ahora, atacado. Y acá lo que te decía, esta jugada entre líneas, ¿no? dos toques y Pase y estás en el pase. área. Eh. Espectacular esta jugada de. Encuentra pase entre. Y eso que no estaba tan desincronizado entre líneas argentinas, pero encuentra pase a las espaldas de las delanteras argentinas y encuentra pase en las espaldas de las mediocampistas lejos de las defensoras argentinas. Y En tres ahora, pases de ruptura pudo haber convertido el gol Colombia. Y espectacular. acá distinto todo, acá más grave todavía, porque acá la jugadora uruguaya es 2 contra 2. Acá habla del gesto técnico, del anticipo. De Esto es un Amanda. ejercicio que se trabaja mucho, yo por lo menos lo trabajo mucho en la semana, que es trabajar los anticipos. Los anticipos, vos sabés que hay sus principios tácticos que son específicamente para defender y hay sus principios tácticos que se entrenan que son específicamente para atacar. Y hay algunos que son mixtos, por ejemplo, ¿no? El tema de los anticipos está en el anticipo ofensivo y defensivo. Acá vemos dos situaciones de juego donde anticipa la delantera brasileña y no anticipa la defensora uruguaya, se genera. Y acá lo mismo, ¿ven? Lo mismo, anticipo al primer palo. Mucho de anticipo que por lo general, ¿sabés qué está pasando en el femenino, Gerald? Y es para analizarlo, ya vamos a hacer otras en otras emisiones. Gana mucho el anticipo, las delanteras y no las defensoras. Pero Bien. mucho, ¿eh? A un porcentaje altísimo, te Lo vimos diría, en ¿eh? el De gol 10 de veces Amanda 9. Gutiérrez. Lo vimos en el gol de cabeza de Amanda Gutiérrez. Y aquí el gol de Dudiña. Lo mismo esto de atacar el espacio, ¿no? El pase de ruptura otra vez. Nada más que no es tan marcado el espacio. Lo mismo, ¿no? Encuentra pase y después el uno contra uno. Fue muy superior Brasil a Uruguay. Y lo que me dolió de esta semi es que Brasil fue muy superior, no te digo sin transpirar, pero sin que le demande demasiada dificultad. No tuvo que hacer mucho para ser muy superior. Digamos que una Brasil a media máquina se sacó de encima a Uruguay con cierta facilidad. Con Más allá, holgura. Sí. sí, más allá de que si uno veía el partido,
uno creía que el trámite estaba bastante igualado, pero Y con concepto táctico, como te digo, bastante, no tan elevado lo táctico. Son dos anticipos ofensivos, ¿no? El de cabeza y después el anticipo, ¿no? Al segundo palo. Los pases entre líneas, mucho espacio. Brasil, Uruguay tampoco entendí mucho si iba a terminar jugando a bloque bajo, no terminó siendo un bloque bajo efectivo. se quedó a Tampoco cuando medio tuvo que marcar camino. adentro del área fue agresivo en el uno contra uno. Quedó también a medio gas, como decimos de México, Uruguay. Ahora, Tano, nos quedan 2 minutitos. Ya los pronósticos los hicimos. ¿Tú crees que es factible una victoria de Brasil? Yo creo que Colombia puede dar el golpe y ganar su primera Pero Copa también dije cuál América. era lo que yo sentía que podía ser la Bien, carta de Colombia para bien, jugársela, ¿eh? bien. En el partido por el tercer lugar tienes 10 segundos para decirme. Yo me quedo con Argentina. Con Argentina, pero si Uruguay ajusta lo que hizo en la semifinal y busca hacer de revancha, porque aparte fue muy pareja el partido en la zona de grupo. Sí, Puede haber sorpresa. expulsión lo Debería ser cambió. Argentina el ganador. Muy bien, Tano, nos queda minuto y medio. Yo quiero contarle a la gente que este jueves, en horas del mediodía, 2 de la tarde, 2:30 hora de Asunción, se va a estar sorteando el calendario de la Liga de Naciones Femenina, las eliminatorias con Mebol. Así que, Tano, te comprometo aquí para que posterior a la final de la Copa América estemos grabando un episodio para ya sacar conclusiones de todo lo que pasó y hablar de esas eliminatorias. ¿Te De parece? algo que es histórico aparte. Eliminatorias para jugar un mundial. Así que Tano, hemos llegado al final. El tiempo se me va como agua entre los dedos hablando de fútbol femenino con Antonio Spinelli. Tano, gracias por acompañarnos. Un Sigan al Tano placer en sus como redes siempre. sociales. Sigan Mundo Pelota. Ahí tienen toda la información del fútbol femenino. Arroba Thanos Piriguete y siempre el agradecimiento a Matías Isaac, ¿no? Que me prepara los videos que siempre he pedido en base a lo que vamos viendo y analizando. Un placer enorme y siempre un placer acompañarte, Gerard. Gracias, Tano. Un crack el Mati, por cierto. Un crack todos ustedes por llegar hasta aquí. Nos vamos despidiendo. Ya saben, Mundo Pelota y disfruten de la final de Nos la vemos Copa la semana que América. viene. Bye, bye.